Muy bien, en este video nos vamos a centrar en el hueso principal del viscerocráneo que va a ser el maxilar superior. El maxilar superior va a constituir parte de la órbita, va a constituir una parte de la cavidad nasal, una parte de la región o fosa infratemporal, además de una parte de la bóveda palatina. Dentro de sus estructuras y al realizar una descripción del hueso se le estudian y se le describen dos vistas, una vista medial y una vista lateral, además de cuatro bordes y cuatro ángulos que estaremos describiendo más adelante en este video. Viendo medialmente al hueso maxilar, nos vamos a dar cuenta que este hueso en la parte inferior de la vista media va a tener un proceso o una apófisis que se llama apófisis palatina, la cual va a tener una forma cuadrangular y va a tener un borde medial, un borde posterior, un borde lateral que está adherido al maxilar propio y un borde anterior. Va a tener una cara superior que va a ser lisa y una cara inferior, que va a ser rugosa. Hablando acerca de este proceso palatino, que es de suma importancia al estudiar la cara media, nos vamos a dar cuenta que va a tener una saliente en la región anterior que se le conoce como cresta nasal y que articulándose con el hueso homónimo, es decir, con el maxilar contralateral, va a formar la espina nasal anterior. Por detrás tendremos el conducto que se llama conducto incisivo, que es el que se aprecia en esta imagen, por el cual discurren el nervio y la arteria nasopalatina. El borde anterior del proceso palatino forma parte del orificio anterior de las cavidades nasales. La cara superior del proceso palatino constituye el piso de las cavidades nasales. La cara inferior del proceso palatino constituye parte del paladar óseo o también conocido como bóveda palatina. Partiendo también de este proceso palatino, nos vamos a dar cuenta que hay una región suprapalatina y una región infrapalatina. Abarcando la región suprapalatina, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en este hueso que lo tenemos aislado, resalta un hiato, que es el seno maxilar de gran tamaño, pero que en un hueso articulado no se aprecia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver al cornete inferior y las masas laterales cuando está articulado completamente el cráneo, como en el atlas que observamos. Aquí podemos ver los cornetes, el cornete y las masas laterales que articulándose no, no permiten una visibilidad óptima del seno maxilar. Hablando de esta misma medial, podemos darnos cuenta que por delante del seno maxilar vamos a ubicar lo que es el surco lagrimal, que se dirige de adelante hacia atrás de una manera oblicua, y vamos a tener dos crestas. Una cresta para el cornete inferior o cresta de la concha inferior y una cresta que es la cresta etmoidal, donde se articula el meato medio del hueso etmoides. La cara inferior o la región infrapalatina va a estar limitada principalmente por pertenecer a la formación del paladar óseo, ¿ok?
Si vemos, tiene muchas irregularidades, rugosidades, para que los músculos y la mucosa oral se inserten de una forma sólida. Muy bien, esa sería la vista medial del hueso maxilar superior. La vista lateral del hueso maxilar superior presenta una depresión. Esta depresión se conoce como fosa canina. Pero lo que más resalta de esta vista lateral va a ser un proceso, una apófisis. Esta apófisis se conoce como apófisis cigomática, la cual articula con el hueso cigomático. A la apófisis cigomática se le describen tres caras: una cara orbitaria, una cara anterior y una cara posterior, o también conocida como infratemporal. Hablando acerca de la cara anterior, de la cara orbitaria, nos vamos a dar cuenta que es plana y forma parte de la pared orbitaria. Va a estar separada de la ala mayor del esfenoides por medio de la fisura orbitaria inferior. Pero algo que resalta de esta cara va a ser este surco, este conducto, que va a ser el conducto del canal infraorbitario por donde va a discurrir el nervio maxilar, ¿ok? Y que en la cara anterior de este mismo proceso se va a manifestar lo que es el foramen infraorbitario, por donde va a pasar el nervio infraorbitario. Analizando la parte o la cara posterior o cara infratemporal del maxilar superior, nos vamos a dar cuenta que esta parte se va a destacar por tener la tuberosidad del maxilar y lateralmente a la fosa infratemporal que va a estar en esta región, pero nos vamos a dar cuenta que también se encuentran forámenes alveolares, como se muestra aquí en la imagen, por donde van a discurrir las arterias y nervios alveolares que van a estar dirigidos hacia los molares. A este mismo proceso se le estudian tres bordes: un borde inferior que va a ser cóncavo hacia abajo y va a ser grueso en sentido antero-posterior, un borde anterior que va a formar parte media y inferior del borde infraorbitario o borde orbitario, y el borde posterior va a delimitar la fisura orbitaria inferior. En sí, ¿cuáles son los bordes del maxilar superior? Bueno, vamos a tener un borde anterior que va a emerger por debajo de la espina nasal, ¿ok? Como lo observamos, se va a ensanchar o se ensancha a nivel de la escotadura nasal y termina continuándose con el borde anterior del proceso frontal. Vamos a tener un borde posterior, el cual va a estar constituido, va a ser redondeado y va a estar constituido por la tuberosidad del maxilar y forma parte anterior de la fosa infratemporal. Se va a articular hacia abajo con los palatinos y sobre todo va a estar separado de los palatinos por medio del conducto palatino mayor. El borde infraorbitario, este borde infraorbitario
va a limitar medialmente la pared inferior de la órbita. ¿Ok? Se va a articular de adelante hacia atrás con el hueso lagrimal, el hueso etmoides y el hueso palatino. El borde inferior va a estar excavado porque en este borde se encuentran los alvéolos dentarios. Podemos observar que también el hueso maxilar va a tener 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores, pero de los cuales el que más resalta es el borde anterosuperior. Este borde anterosuperior se le conoce como proceso frontal, que va a articular principalmente con la porción nasal. Su cara medial va a pertenecer y va a formar parte de las cavidades nasales, y la cara lateral va a ser lisa y cuadrilátera. Nos damos cuenta que este proceso frontal va a articular con los huesos nasales, con el hueso frontal y con los huesos lagrimales. En conclusión, podemos decir que el hueso maxilar superior tiene 2 vistas, una vista medial, una vista lateral, va a tener 4 bordes y 4 ángulos. En la vista medial resalta el proceso palatino, que va a articular con los palatinos por medio del borde posterior, con el maxilar superior, y sobre todo va a delimitar 2 áreas, una parte suprapalatina y una parte infrapalatina, en la cual destacan las estructuras que describimos, una vista lateral, en la cual vamos a observar al proceso cigomático, el cual contiene las estructuras que describimos, que tiene 3 caras, 3 bordes, que se estudian y constituyen una zona. Los bordes del maxilar van a ser 4, uno anterior, uno inferior, uno posterior y uno infraorbitario, además de 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores, de los cuales el importante es el anterosuperior o proceso frontal.